En Bélgica, además posee un doctorado en Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Campiñas en la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo. También es profesor asociado en los programas de posgrado en Ciencias e Ingeniería en Petróleos, Ingeniería Mecánica y Matemática Aplicada. Ha desarrollado varios proyectos para la industria del petróleo, principalmente proyectos de flujo de fluidos y geomecánica para Petrobras por varios millones de dólares. Su especialidad es el desarrollo e implementación del método de los elementos finitos aplicando programación orientada a objetos. Ha generado una biblioteca de desarrollo de software con elementos finitos denominada NEOPS. Esta biblioteca tiene la capacidad de simular 1, 2 y 3 dimensiones usando adaptabilidad y diferentes espacios de aproximación. Recibimos, por favor, con un fuerte aplauso al PhD Philip de Blue. Muy gracias. Agora, não habla espanhol. Prefere habla inglês ou português? I'll switch to English. I'm originally from Belgium, so I studied in the US and then now in Brazil. Bueno, voy a ser el traductor esta mañana. El doctor Philippe nació en Bélgica, estudió en Bélgica, luego se movió hacia los Estados Unidos donde realizó sus estudios doctorales. So in the first place I would like to really thank the very warm welcome I'm receiving here. It's a big honor to be here, to be able to show a little bit of my experience in finite elements to this very nice audience. En primer lugar quisiera agradecerles por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y es un honor para mí compartir con ustedes un poco de la experiencia que tengo en el método de los elementos finitos. So in terms of my talk, and maybe I will reduce it a little bit because with simultaneous translation the slides will not go that fast as I was expecting. But I want to talk a little bit about the origins of finite elements, so you have a feeling of what finite elements are. Bueno, estaba programado la traducción, por ende se va a tomar un poco más el tiempo que necesita para la exposición. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y va a empezar la exposición con una breve introducción del origen del método de los elementos finitos. Next, I'm going to show the importance of simulation in modern day society and in petroleum engineering in particular. Then I will go through our the laboratory of computational mechanics, LabMech, and what kind of finite element research we developed there. Prosiguiendo la introducción, va a hablar un poco sobre la importancia de la simulación numérica, cuán importante es para la industria del petróleo. Siguiendo va a hablar del LabMech, que es el laboratorio de mecánica computacional donde él es el director, donde actualmente dirige algunos proyectos, y donde va a hablar un poco de los elementos finitos, de las investigaciones basadas en elementos finitos que actualmente realiza este laboratorio. And then the last part are actually projects we have developed, different projects we developed with Petrobras in hydraulic fracturing, in well reservoir coupling, the propagation of three-dimensional fractures and discrete fracture networks. So those are different projects we have developed with the petroleum industry, and I want to show you a little bit the result of this research. Okay, y para finalizar voy a hablar de los diferentes proyectos que maneja este laboratorio. Como ya fue mencionado, algunos de ellos son desarrollados con Petrobras, y les voy a mostrar un poco acerca de este tipo de proyectos. Principalmente hablar de los proyectos que tiene uno que es sobre fracturas tridimensionales y el otro que trabaja con canales de fracturas discretas, y finalmente haré una breve reseña de todos los proyectos en general. So numerical simulation, what's the essence of numerical simulation? So we have, at the first point, we always have a physical problem. That's the start.
Simulación numérica. ¿Cuál es la esencia de la simulación numérica? Y como todo proceso en la vida, pues tiene un punto de inicio, y el punto de inicio es un sistema físico. So, the physical system, we look for the essential ingredients of the physical system, and we make a mathematical model. So, it's the translation of physics to mathematics in the first place. Siguiente, tendríamos una transición entre el sistema físico y el modelo matemático, es decir, se extrae la parte más importante del sistema físico para poder luego generar un modelo matemático a resolverse. So once we have the conservation laws which we need to approximate the mathematical model, we make a discrete model. That's where finite element comes in. And with the discrete model, which is still an abstract concept, we're going to have a solution, a finite dimensional solution. So this is what we actually get. But look how we simplified in the process. Physical, mathematical, a discrete, and then a discrete solution. Okay, prosiguiendo, se genera luego del modelo matemático un modelo discreto, que el modelo discreto es un modelo abstracto, es una matemática abstracta que se utiliza para luego poder resolverlo y generar finalmente la solución discreta, que como puede observarse es un camino desde el sistema físico al sistema o al modelo matemático, luego al modelo discreto y finalmente llegamos a la solución discreta, que es el punto final o el objetivo final que tenemos para hacer este proceso. So in each step that we go from physical, mathematical to discrete solution, we have error. So from the discrete solution to the model, we have the solution error. Here, from the mathematical model to the discrete model and solution, we have the composition of those errors. Actually, this error control is what I work most on. The error between the discrete solution and mathematical error. Okay, entonces entre la solución discreta y el modelo discreto tenemos un error de solución. Este error de solución se produce justamente en este paso. Cuando comparamos el modelo matemático, cuando vamos de la solución discreta al modelo matemático, tenemos un error de solución y se le agrega una discretización, que es justamente en lo que trabaja o es la parte en la que más se enfoca el laboratorio de mecánica. And so, and finally, we have the modeling area. This is a very active area of research as well. This is where stochastic equations come. You don't know exactly the material properties. So if you don't know the material properties, you have a systematic error between the mathematical model and the physical system. And so this is being approached nowadays by stochastic models. So this last loop now is a very active line of research as well. Okay, entonces, para el último paso hay un error entre la solución discreta y el sistema físico, es decir, se le agrega la discretización, el error de solución y aparte el error de modelamiento. Y este error de modelamiento aparece justamente entre el sistema físico y el modelo matemático, ya que cuando se tiene un modelo físico y no se tienen las propiedades suficientes, pues existe un problema de modelo. Y este problema de modelo es un problema bastante tratado y también se hace mucha investigación acerca de esta clase de error. Okay, so now I'm going to go back a little bit and talk about the origin of the finite element method, which I think it shows how engineering problems actually have steered the development of the numerical approximation techniques. So that's why I think it's relevant. The first finite element models of the development of the technique was motivated by aerospace engineering and by simulation of the loads on airplane wings in particular. Ok, entonces, como les había mencionado, voy a empezar con el origen del método de los elementos finitos, que considero yo que es importante para entender, o es relevante para entender de dónde aparece el método y por qué es utilizado. Entonces, el método aparece muchos años atrás, especialmente con lo que ven en la diapositiva, que es una aeronave. Entonces, aparece el método, aparece el problema, porque se trata de buscar las cargas que recibían las alas de estas avionetas. Y ahí es donde aparece un problema de matrices, de análisis de matrices, y aparece el método.
So when you have two wings, actually you have a truss. So the truss is something we use a lot in civil engineering, all kinds of engineering, and we can compute this with discrete methods with matrix analysis. Entonces, como las avionetas antiguas tenían dos alas, se puede observar que hay el armazón, que es el armazón que sería la que une las dos alas. Este armazón es el que recibe las cargas axiales de las dos alas de la avioneta. Entonces, estas cargas axiales que se reciben, o este armazón, tiene un parecido muy similar a lo que se trabaja en ingeniería civil, y es de ahí de donde se parte el problema del análisis matricial para poder resolver este problema. So at the end of the First World War, the airplane evolved. I mean, it was known that the speed of an airplane is determined by the drag coefficient. So if you have two wings, you have twice the amount of drag than if you had one wing. So a monoplane was obviously much faster than a biplane. And in warfare, the faster the plane is, the more agile it is, and the more probability it has to bring down the opponent. So a monoplane was the way to go. Ok, entonces, luego de tener los aviones con dos alas, para el inicio de la Primera Guerra Mundial, evolucionaron los aviones de tener dos alas a tener una sola. ¿Por qué aparece esto? Porque al tener dos alas, tenemos dos alas que están recibiendo o que están generando fricción. Entonces, entre mayor es la fricción, va a reducir la velocidad. Entonces, por eso diseñaron o buscaron una manera de diseñar aeronaves que solamente tengan una ala para poder reducir la fricción y poder incrementar la velocidad de la aeronave. ¿Qué ganaban con esto? Pues aviones o avionetas mucho más rápidas que podían llegar a su destino y cumplir su función. So what happened with the monowing is that you don't have the truss system anymore. So if you look at the structure of a wing, internally you have a truss, okay? But this truss does not have by itself torsional stiffness. So in order to have torsional stiffness, they have to cover the wing with aluminum plates or with plywood plates in order to obtain the torsional stiffness. Ok, entonces como tenemos ahora avionetas con una sola ala, ya no tenemos el armazón que unía las dos alas. Es decir, este armazón ahora, cuando tiene una sola ala, está diseñado con el armazón por dentro de la ala. Es decir, dentro de la ala están conectados los armazones que unen la parte superior y la parte inferior de la ala. Y esta ala luego fue recubierta de plywood o de aluminio para poder generar este coeficiente de torsión o de rigidez que podía generar que finalmente las aeronaves vuelan. So you see that when you bend the wing, I mean the stiffness is purely of the wing. If the wing by bending is going to increase the angle of attack, the lift coefficient will increase as well, and so your wing will snap off if you don't control the torsional stiffness. And so this was the main problem that they faced when they developed the monoplane wing. Okay, entonces el principal problema de desarrollar este tipo de alas es que tenía que controlarse la rigidez del ala, justamente. Porque, como pueden observar en la figura, en la parte izquierda tenemos el ala y al momento de recibir la carga, esta ala va a tender a doblarse y al momento que se doble eso puede generar un problema en el vuelo y hacer que el avión caiga. Entonces justamente el cálculo de la rigidez de esta ala es lo que inició el método del cual voy a hablar. Okay. So the torsional stiffness of a box depends on the shear stress in the plane of the box. And this shear stress cannot be computed with matrix analysis. Ok, entonces la rigidez de torsión depende directamente del material que está hecho. Entonces este tipo de cálculos o este tipo de análisis no se puede hacer simplemente utilizando un análisis matricial. Okay.
So the problem was solved by engineers of Boeing and researchers of the University of Berkeley, and they developed a direct stiffness method to compute the stiffness of the box wing. This direct stiffness method was the origin. If you look at this publication, you see exactly what finite elements are. So here we have cloth. That's the only picture I found of those 4 researchers. The other one I couldn't find. Ok, entonces fueron 4 personas las que desarrollaron, las que iniciaron este método. Si ustedes buscan esta publicación, van a poder entender o van a poder comprender cómo inicia justamente el proceso del análisis del método de elementos finitos. Ellos son de la Universidad de Berkeley y la persona que está en la pantalla es el ingeniero Krug, pero fueron 4 nuevamente, más por ser personas ya bastante mayores, mucho tiempo atrás no pudieron conseguir más fotos, fue la única foto que él pudo conseguir. So this is a publication of 56. For those, most of you were not born, I was not born at that time. But there were no computers. I mean, the digital computers available started with Fortran 1, and it's more or less 1960s that you have the first digital computers. Ok, entonces esto fue en el año del 56, algunos, es más, la gran mayoría de ustedes no habían nacido, yo tampoco había nacido, no existían las computadoras digitales. Fue a partir del año 1996 cuando aparece la primera, perdón, 1966, donde aparece la primera computadora digital. So once they have developed the stiffness matrix, and this is very much like matrix analysis, they computed the matrix to have the forces in function of displacement. Now Argyris, who was in London at the time, a Greek researcher, he was able to translate the work of Clough or reinterpret as being the minimization of a function, which existed for matrix analysis, but which did not exist for analysis with function spaces. And so Argyris discovered or shown that the equivalent of minimization of energy for matrix analysis could be applied to finite element analysis as well. Ok, John Argyris, un ingeniero griego, tomó el trabajo que había hecho el ingeniero anterior, lo tradujo, lo interpretó a su manera y usó todas las técnicas que él había utilizado de rigidez de torsión para aplicarlos en su propia manera. Entonces él generó una nueva manera o buscó una nueva manera de poder aplicar estos conocimientos a lo que él consideraba que iba a hacer mayor interés en el campo general. So, okay. Yeah, automático. O grande pioneiro do método é Professor Zinkiewicz from Swansea. Ele que escreveu esse primeiro livro de The Finite Element Method, e esse livro estou falando em português agora. So this book is now in its 5th edition, and it's really worth having. And so he was able to look at what Argyris had developed and Clough and apply it to strength of material problems in general. And he's popularized this book with the first finite element code written in Fortran, and he's really one of the main people who have developed the method. Entonces la persona que ven en el pizarrón es un ingeniero que fue la primera persona que publicó un libro sobre el método de elementos finitos. Entonces él tomó los trabajos que habían realizado anteriormente los dos ingenieros antes nombrados
los adaptó a un sistema y lo publicó. Entonces este libro ya está actualmente en su 5ª edición, es un libro muy bueno para empezar a comprender el método de los elementos finitos. Fue publicado en 1971 y tuvo una visión un poco más general de la que había presentado anteriormente el ingeniero Glenn. So you can observe that this is like almost 50 years ago, no? 40, 50 years. 40, 50 years is not much in terms of science. I mean, it's true that science develops very fast, but if you look at the basic engineering classes, finite elements is something relatively new. Este libro fue publicado en 1971, es decir, no tiene más de 50 años, y en términos de ciencia 50 años es un poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces esto lo que nos indica es que el método de los elementos finitos es un método nuevo que está todavía en desarrollo y que se ha venido desarrollando en los últimos años con mayor fuerza. Another finite element pioneer is the person who has been my PhD advisor, Professor Oden. So he took the knowledge, he made the bridge between the finite element technique which Zienkiewicz published in his book, and it was essentially an engineering method for solving structural problems. And he did the bridge with the mathematical community. And so he has shown a lot of, he has brought a lot of understanding in the mathematical properties of the finite element method. And he has this first book in 76, which shows you a little bit, 56, 60, you have Archimedes showing the minimization. 10 years for Zienkiewicz to write his first book, and then 76 to show that the technique is actually something much more general than the structural analysis method. Okay, entonces fuimos analizando año por año lo que estaba sucediendo, presentando los diferentes trabajos de las diferentes personas, y ahora estamos con la siguiente persona, pionero también en este campo, el señor ingeniero Oden. Él fue el tutor de tesis o el tutor de doctorado del doctor Blue, y él presentó en el año 76 el libro que se llama Teoría Matemática de los Elementos Finitos. Y este libro tiene una importancia bastante grande en el campo de los elementos finitos, ya que este libro creó un puente entre lo que se había hablado antes de los elementos finitos, enfocándolo en el tema matemático, es decir, vinculó este campo que estaba establecido o que se había hablado mucho en lo que es estructura, cálculo de estructuras, y él lo derivó o le dio otra funcionalidad, abrió el campo en el área matemática. So this brings us to the question: where are finite elements applied? Why is this important for us? It's very commonly applied in very expensive projects, so like building of rockets, huge engineering structures, or in mass-produced items. So it's safe to say that your iPhone has been thoroughly simulated by finite elements. Your car has been very much simulated by finite elements. ¿Dónde son aplicados estos métodos o por qué la importancia de estos métodos? Entonces estos métodos son aplicados en varios campos de la ingeniería, principalmente en la construcción de grandes o de inmensas construcciones de la ingeniería civil, por ejemplo. Es aplicado para la construcción de cañones, construcción de diferentes tipos de campos de la ingeniería. Por ejemplo, sus carros son diseñados con elementos finitos, estructuras son diseñadas con elementos finitos, es decir, hay varios campos, no solamente uno, hay varios campos en los cuales se puede aplicar este método. So, I dare to say that the finite element method is one of the motors of the modern welfare society. So the fact that your car is so reliable is because it has been simulated. Entonces él puede decir que
gracias a los elementos finitos se ha desarrollado la sociedad o ha tenido la evolución de la sociedad que tiene ahora. Porque, por ejemplo, gracias a los elementos finitos se han hecho simulaciones de los carros, de los vehículos, en tanto estabilidad, seguridad, y eso ha generado que ahora tengamos los vehículos que tenemos ahora. So, this is the example, one of the examples that I will go to petroleum engineering, but one of the most critical examples, the most important examples. So, what do you have in a car? Well, you have crash simulation. You can totally simulate how a car will deform under accident, so that's extremely important. It's not the kind of use you want for your car, but when it happens, it's extremely important that the habitat where the driver is not being affected by this car crash. You have acoustics, so we have the fluid flow, the vibration of your mirror, the vibration of internal power, thermal comfort simulated. The tires are totally simulated with finite elements. The interaction between the different layers of your tire is the area of finite elements. The design of the profile of your tire is a fluid structure interaction. This is also a crash. The gearbox, the stresses in your gearbox, totally simulated with finite elements. The crankshaft, the stress in the crankshaft, the optimization of the crankshaft, trying to take out the last gram of the piece, shock absorbers, everything is simulated with finite elements. Entonces, este es un ejemplo, uno de los ejemplos críticos en los cuales se usa este método. Luego vamos a entrar al campo del petróleo, más este ejemplo sirve para expresar la importancia de los elementos. Entonces, en la primera figura, del lado izquierdo, vemos en la parte inferior cómo hay un golpe en el parabrisas del carro. Entonces, mediante este método se puede simular qué tanto resiste, qué tanto se va a deformar o qué va a pasar con este parabrisas. En la parte superior vemos un accidente, es decir, se simula cómo puede o qué tipo de deformación se va a generar producto de un accidente. Ese es uno de los principales usos de la simulación. Es un uso que no le queremos dar al carro, más en el caso de un accidente, en el caso que suceda, es importante saber cuánto va a resistir el vehículo, cuánto se va a deformar y qué tan seguro van los pasajeros en el vehículo. Además de eso, se puede simular las acústicas del vehículo, como pueden ver en la figura del centro, cómo va pasando las líneas de aire, las líneas de flujo alrededor del carro. Además de eso, se simula la composición o la resistencia de las llantas del vehículo, que tienen varias capas, tienen varios elementos, y hay que simular cómo va a comportarse en el caso de un bache, en el caso de algún hueco. Además, se simula absolutamente todo, desde la caja de cambios, el motor, la transmisión, los amortiguadores y todo el sistema en general del vehículo. Okay, so here we get to petroleum engineering. One of the first engineering the applications in petroleum engineering obviously was the structural analysis, which is the origin of the finite element method, in which the platform is being simulated for stresses, that's okay, but mainly for safety, because those jacketed platforms are usually in the sea and they are subject to periodic loads. And so these periodic loads can lead to fatigue problems. So a fatigue problem is like if you take a piece of paper and you bend it enough, if you've done it millions of times, the paper will rupture. And so the same thing happens with those platforms. They are being subjected to wave loads years and years in time. And so they cannot, they should not fail due to fatigue. So this is where the main problem in terms of research and finance to avoid fatigue problems. Entrando en el campo del petróleo, podemos observar que tenemos unas plataformas marinas, y estas plataformas marinas fueron simuladas nuevamente con el método de elementos finitos, y las cargas son simuladas como inició el método, en la estructura, ¿no? Entonces, estas estructuras tienen diferentes cargas. Estas cargas son producto de las olas, producto
producto de la marea, genera un movimiento. Estas cargas a su vez están generando una fatiga en la estructura, es decir, él explicaba con un ejemplo de una hoja. Si una hoja la estamos doblando 1, 2, 3 y varias veces con el tiempo, pues finalmente esta hoja se va a terminar rompiendo. Y eso es lo que no queremos que suceda en nuestra estructura. Y por eso se hace el cálculo de la fatiga que va a tener la estructura y se simula hasta cuánta carga puede cargar, vale la redundancia, hacia cuánta carga puede obtener o puede soportar para que esta estructura no falle y por ende no se caiga. Finally, the lower picture is a pressure vessel. So those production platforms have many fluids which are pressurized, which have to be pumped. So the safety of the pressure vessels which are on the platform are extremely important because on the flammable liquids, if you have rupture, obviously you lose the platform. Y finalmente tenemos un gráfico que muestra las presiones que tenemos en la producción, ya que estamos produciendo en la parte de abajo, tenemos altas presiones. Estos fluidos van a estar saliendo de nuestro reservorio, también con presión, con temperatura, y queremos modelar, por ejemplo, fallas. ¿Qué pasa si se rompe la tubería? ¿Cómo se va a mover este fluido? Finally, we arrived in the area which is of real interest in petroleum engineering, is extracting the oil from the reservoirs. So the reservoir flow is obviously one of the most important parts in the petroleum engineering to be simulated, because the amount of petrol you can extract from your reservoir depends essentially on the way you're going to extract it. So once you have a reservoir, you don't try to extract the maximum amount of petrol right from the start. If you do so, you will produce cloning. You will. It's like, you know, if you have a cup of ice or ice drink and you push too much, very soon you're going to have air in your straw, and so you don't get very much ice, because once you have air, you only get air. You're not going to get any ice anymore. I don't know if the similarity makes sense. But it means that in order to extract the petroleum, you need to study or to optimize the way you're going to get the oil out of the reservoir to the drilling site. Y ahora vamos a entrar en el flujo de fluido en el reservorio. Entonces, este es un área muy importante porque qué tanto produces el yacimiento, qué tanto vas a extraer del reservorio va a depender de cómo lo extraes. No se puede extraer la mayor cantidad o la máxima cantidad de petróleo desde el inicio. Si un yacimiento o un reservorio es extraído a una velocidad alta, se genera lo que se llama el efecto de conificación. Un ejemplo que puede expresar el efecto de conificación es si ustedes tienen un hielo, le ponen un sorbete en la parte superior del hielo, tratan de absorber. Si lo hacen a una taza pequeña, van a extraer el líquido que está alrededor del hielo, pero va a llegar un punto en el que si lo hacen muy rápido solamente van a tener aire, y una vez que tengan aire en el sorbete, pues ya no van a sacar nada, solamente aire. Ese es un ejemplo para explicar de una manera el efecto de conificación. Entonces es importante, para poder producir el máximo de petróleo en un yacimiento, que se simule o que se pueda predecir cuál va a ser el comportamiento del yacimiento y cuál es la mejor manera de poder producir este yacimiento para obtener la mayor cantidad de petróleo, que es el objetivo final de nosotros los petroleros. So, as a side note, so the work of Jose and George in LabMech will be to design advanced algorithms for simulating reservoir flow. So that's what they'll be working on. Como una nota aparte, justamente el trabajo que está realizando el ingeniero Villegas y yo es el flujo de fluidos en medios porosos. Entonces es nuestra tesis doctoral, generar un algoritmo avanzado que simule justamente este tipo de comportamiento en el reservorio. Another application
application in petroleum engineering, which is very much in fashion, or which is being developed now, is to simulate the deposition of organic material in geological flows. So we know that petroleum is generated by the decomposition of organic material which was being transported so many million years ago. But the essential thing for a petroleum company is to guess where this petrol can be found. And so in order to guess where the petrol can be found, we can try to simulate the geological times and try to see where most likely those organic material have been deposited and have been trapped. So it's not enough to have organic material. You need to have traps also. You need to have cap rocks. Without cap rocks, that organic material will have produced petroleum, but it will have evaporated, and we can't produce it. I mean, it will not be there. La simulación numérica nos permite, valga la redundancia nuevamente, simular la deposición de materiales orgánicos. Entonces, si nosotros podemos simular cómo estos materiales se han depositado a través del tiempo, podemos luego predecir dónde vamos a encontrar el petróleo. Entonces, mediante la simulación podemos hacer justamente este proceso. Y ese es uno de los principales retos de las empresas petroleras, es predecir en qué parte de la geología o en qué sitio se encuentra ubicado el petróleo. Gracias a este método podemos hacer el análisis inverso, es decir, predecir dónde está partiendo de cómo se fue depositando cada uno de los materiales, que son producto de material orgánico, como ustedes saben, son los que forman el petróleo. Luego podemos predecir, podemos simular la capa o las barreras que van a hacer la formación del petróleo, y estas barreras finalmente van a predecir o me van a decir dónde puedo encontrar el petróleo, que es el objetivo de las empresas. So now also an area where our laboratory has worked is the simulation of hydraulic fracturing. So when you generate petroleum, on the one hand, you need to pressurize your reservoir at an injection well. So if you don't do this, your reservoir will have a pressure drop, and this pressure drop can lead to pore collapse and to the loss of permeability of your reservoir. So you always have, in general, a producer well and an injection well. Entonces, otra de los usos es la predicción o la simulación de las fracturas. Entonces, las fracturas son generadas producto de una inyección. Es decir, se van a tener dos pozos, un pozo productor y un pozo inyector. Entonces, en el pozo, cuando se están generando fracturas, lo que se hace es ingresar en el yacimiento una alta presión con un fluido que lo que va a hacer es generar o va a romper la roca. ¿Cómo se rompe la roca o cómo se va a generar la fractura? Pues es algo que se puede simular gracias a los elementos químicos. This is another example of fracture simulation. So one was a fracture induced by fluid injection, but a very active line of research nowadays is production in shale gas. So in shale gas you have essentially a reservoir which was fractured in the first place, and which we're going to stimulate in order to extract the gas from that reservoir. And so we have to simulate it. We can simulate it, but it's major effort. Otra de las aplicaciones son los canales de fractura. Uno de los principales campos que se está desarrollando es actualmente el shale gas. Este tipo de reservorio ya tiene fracturas e inicia su vida con fracturas, y hay que simular, nuevamente toca simular la fractura que se va a ingresar para poder despresurizar el núcleo y poder extraer el gas que está dentro de este yacimiento.
You can also understand that we obviously don't know where those fractures are in the reservoir. We can only idealize a way in which they are distributed. So this is a typical problem where we don't know the physics of the problem exactly. We have an idea of the layout of the fractures, but we need to generate, to solve this problem for randomly distributed fractures in order to have a probability of production, because we don't know the physical system. Okay, entonces, como hemos hablado al inicio, a partir del problema físico, luego generamos el problema matemático, y para generar el problema matemático era necesario conocer las características. Entonces, en esta clase de problemas, como el presentado ahora, no necesariamente se conoce la dirección o la forma que tienen estas fracturas. Entonces es ahí cuando se utiliza el método para poder predecir la forma o predecir dónde están las fracturas para luego poder producir. Y esta simulación o esta predicción se hace en términos generales. Se busca tener una predicción en términos generales de cómo poder fracturar la roca para poder producir este yacimiento. Entonces, de aquí la importancia del método. So now I want to show you, I think I will show only one project because otherwise the talk will be too long. If you could look, we're going to go through many slides now. I want to go to the fluid, to the well reservoir coupling. Ok, entonces se está haciendo un poco larga la conferencia, por eso voy a pasar, vamos a hablar de los proyectos, voy a pasar al proyecto más importante, al que yo considero más importante, y para eso necesito la asistencia, que avancemos unas cuantas diapositivas para ir al problema que quiero mostrarles. Ok, anterior, por favor. Sorry about that, but one project result I'm particularly proud of is the project is called IP3D. IP in Portuguese is Índice de Produtividade. It's the amount of petrol you can extract as a function of the difference of the pressure in the well from the reservoir. The Índice de Produtividade. And so we developed a software in our laboratory to study the well reservoir coupling. Ok, entonces voy a hablar del proyecto, uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso, que es el IP3D. IP viene de las letras índice de productividad. El índice de productividad es cuánto petróleo se puede producir en función de una caída de presión. Este proyecto es uno de los más importantes que ha manejado el laboratorio de mecánica computacional, que es donde yo trabajo. So, in order to compute the productivity index, PI in English, we have in general, there are analytic formulations, there are books that will tell you how much approximately the productivity index is for certain well reservoir configuration. But we developed a 3D numerical analysis, numerical model to get the productivity injection indexes and mainly to give to the person who was designing the well an idea of the flow distribution of the fluid towards the well. Para poder obtener el índice de productividad, para poder computar el índice de productividad, es necesario una serie de factores, una serie de componentes, tanto para pozos verticales y pozos horizontales. Hay varios libros que hablan acerca del índice de productividad. En nuestro caso, para poder generar el proyecto, nos basamos en el método y lo primero que necesitamos era una formulación analítica para luego generar el índice de productividad. Esta formulación analítica parte de una simulación numérica en 3D que nos puede indicar luego la productividad, los índices de inyección, el flujo o la distribución de flujo a través de los pozos horizontales, que luego nos puede ayudar a poder hacer o poder
seleccionar o mejorar, optimizar la selección de perforación en el pozo. So the simplification we did, so when you develop a numerical model, you never develop a model for the total physics, or hardly you do it for the complete physics. So the first thing you do is you say, I'm going to simplify this, 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 and this. So this is the slide which we detail what's the scope of our simulation. So it's, in this case, monophasic flow, steady state, drainage areas which are rectangular, elliptical, with skin factors, and then working towards high performance as well. Para poder resolver un problema es necesario, o no se enfoca principalmente en hacerlo de la manera más complicada. Para resolver un problema nos basamos principalmente en reducir el problema a lo más mínimo, es decir, resolverlo pequeño para luego ampliarlo e irlo resolviendo con más complicaciones. Entonces en esta diapositiva vamos a hablar de las funcionalidades que tiene este software. Entonces este software fue desarrollado para flujo de petróleo monofásico en un flujo en estado estable, para pozos verticales con áreas de drenaje tanto cuadradas como circulares, lo mismo para el caso de pozos horizontales, ahora con áreas de drenaje tanto rectangulares como elípticas. Cuando se presenta un factor de daño, tanto positivo y negativo, si estamos hablando de daño de la formación o de estimulación, y finalmente el desarrollo alto o el high performance que tiene este software, que sería, por ejemplo, tiene mallas en 3D para elementos de transición, por ejemplo, y hay algunos más. We developed many technologies in the laboratory and I will show them graphically. We developed technology for curved elements, and we developed directional refinement and high-order approximations. So those are the three main technologies we developed in order to get to an efficient solution. Para poder generar una solución eficiente, nos vamos a enfocar primeramente en la malla en 3D. Entonces, para esta malla 3D tenemos tres tipos de simulaciones que nos ayudan a obtener una solución eficiente, como son la discretización, como es el refinamiento direccional y como es un alto orden de interpolación. So, using nonlinear mappings, we did model the reservoir just like in a CAD project in almost 21 global blocks, more or less 21. 19 blocks. Okay. Para poder resolver este problema, vamos a observar lo que se hizo. Se dividió un pozo horizontal en 19 partes. Como pueden observarlo, tenemos diferentes colores, son 11 hexaedros, 8 primas. Es decir, se divide el problema en varias partes para poderlo resolver de una manera más sencilla. So this picture is a little bit out of scale. This well has like 25 centimeter diameter, and this would be like 500 meters. So an enormous difference in scale between the well and the reservoir dimension. El gráfico no está a escala, la línea verde que pueden observar es el pozo. El pozo tiene 29 centímetros de diámetro y la parte a los costados, la parte más oscura, casi verde, esa representa el reservorio y esa tiene 500 metros. 500 metros. So the challenge was to produce a well, a finite element mesh, which can zoom into the well efficiently. So you see here we have large elements that are about 70 meters wide, more or less. And towards the well we zoom towards those 20 centimeters. Entonces acá tenemos el gráfico de los elementos ya partidos en cada uno de los elementos.
y podemos observar que en la parte radial, alejándose del pozo, los elementos tienen aproximadamente 70 metros entre distancia. Y cuando nos vamos acercando al pozo, es decir, estamos haciendo un zoom, un acercamiento, cuando nos estamos acercando al pozo, los elementos ya tienen diámetros o distancia entre elementos de no más de 29 centímetros. So one of the technologies we developed was to do non-linear maps. So we start with the hexahedron, which looks like that, and then we map the upper border of the hexahedron on the circle, which is the exact geometry of the well. And so this is how we, even though having a very coarse mesh, we have an exact representation of the geometry of our problem. Entonces, como estamos hablando de elementos cuadrados, en este caso tenemos un elemento de hexaedro, podemos observar en la parte izquierda cómo se modela el hexaedro de tal manera que se trata de conectar, o se trata de matchar, se trata de coincidir con el elemento como en la realidad es, como es un círculo, ¿no? Entonces, como es el pozo circular, es un círculo, entonces se trata de conectar o se trata de igualar el hexaedro con el círculo. Yeah, you can do the same thing for vertical meshes, but I will talk about it. Y pueden hacer exactamente lo mismo para pozos verticales, como pudieron observarlo. This is a section which bounds the well, and so you can see that we will take the hexahedron and also map it to get the exact circular shape. Entonces vamos a tomar el hexaedro, como pueden observarlo, que no tiene la forma que quisiéramos. Entonces lo que hacemos es poder llevar este hexaedro a la forma en la que nosotros queremos, que es la forma real del yacimiento. So the next technology we developed, and those are not very common in Panama. I've worked in my PhD a lot with adaptive refinement. And so when you have an error, you can cut your element, and this was like one hexahedron here. And when you do it the usual way, your hexahedron will become 8 smaller hexahedrons. So this guy and this guy, okay? But this is not what you want when you want to approximate the well accurately. You want to refine only in the direction of the well. And so conceptually it's simple, but in terms of programming this is a lot of effort. And so we developed this technology. Entonces, como podemos observar, ahí tenemos dos reservorios, ambos tienen, el de izquierda tiene 32 elementos y el otro 8 elementos. Entonces el objetivo de la técnica es poder, a partir de un elemento que tal vez no sea exactamente lo que tenemos, lo partimos en varios elementos, como en este caso en 8 elementos más, para poder aproximarnos mucho más a lo que tenemos realmente en el yacimiento. En eso fue lo que él trabajó en su doctorado, en refinamiento, y a pesar de que suena bastante simple, tiene un gran trabajo computacional para poderlo simular. So you see that this is a graphic representation of a directional refinement. So we are interested in simulating the details of the flow around the square. So we don't cut our elements in four, but we zoom towards the region of interest. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un refinamiento direccional en el cual nosotros no vamos a cortar o no lo vamos a dividir en la zona en la cual no es el interés. Lo que nosotros hacemos es dividir o refinar justamente en la zona de interés, que es donde va a estar el pozo. Then we also coupled the flow in the reservoir, which is three-dimensional, and represented the flow in the well as a one-dimensional simulation. So then we had to develop a technology to couple 3D flow with 1D flow in the consistent way. Entonces acá tenemos una gráfica en la cual se ven las restricciones de los espacios de interpolación, donde tenemos una reducción, en vez de tener flujo en 3 dimensiones,
lo reducimos a un flujo en un solo elemento unidimensional para poder simplificar el problema y poder resolverlo. The differential equation. Son las ecuaciones diferenciales. The skin factor is modeled also as we have a well flow and we have the reservoir flow, and there's a difference between pressure between the reservoir and the well, which is modeled as a resistance. So the fluid flow is proportional to the difference of the pressure of the reservoir and the well. It does as if you would have a barrier. Entonces acá vamos a presentar el efecto del daño, porque como pueden observar en la parte verde nos estamos refiriendo, o en la parte del dibujo más verde nos estamos refiriendo al pozo, la que tiene un verde un poco más oscuro es el daño y la parte púrpura es el reservorio. Entonces, para poder saber la producción, para poder simular la producción que se va a tener, es necesario tener el conocimiento de la diferencia de presión entre el pozo y el yacimiento. Eso me va a dictar cuánto vamos a producir. So, one additional effort we did with our research group was to provide the petroleum company with a graphic user interface. This is kind of uncommon in research labs, because usually a research group will give a software working to the petrol company, which they have to feed with input file. We went a step further and was a graphic user. Como habíamos hablado hace un momento, este proyecto fue desarrollado para la empresa Petrobras, y este fue un esfuerzo extra que tocó aplicar en el proyecto, que es la creación o el diseño de la interfaz. Porque cuando una empresa solicita un proyecto, solicita un simulador, no necesita un código, no solicita un código el cual resuelve el problema, sino una interfaz que tiene que ser amigable para ellos poder usar. Entonces pueden observar la interfaz en la cual se solicita a la empresa los datos del yacimiento para poder correr la simulación que ellos deseen, que es lo que está presentado en el video. You can go fast through all the dialogue. Podemos ir un poco rápido porque vamos a hablar solamente de la interfaz, que no es muy importante. Vamos a ir a la parte más, que es la comparación de las pruebas. Well, this is the setup of the troll field. So we simulated a typical problem, which is a Norwegian field, which has been simulated by Oscar, by finite differences. In Petrobras, they simulated the problem with CFX, which is a known finite element software, and in the green line we have our simulation. So these are the production. Entonces aquí tenemos una comparación en las curvas de producción de nuestro software. Entonces para poder corroborar o para poder constatar que nuestro software es correcto, hicimos una comparación con simulaciones realizadas anteriormente. La línea azul es un software de la empresa de Petrobras que trabaja con el método de los elementos finitos. Los puntos grises fue un paper publicado con la misma simulación realizada con diferencias finitas. Y la línea verde es la línea de la simulación realizada con el software generado por el laboratorio. So this is the rate of production at each point in the well, and you see you also have a very good equation. Esta es la rata de producción del pozo generado de la misma manera, ¿no? El software de la empresa, elementos finitos del laboratorio y diferencias finitas del paper. So, from a physical point of view, this is the well. So you get a very large production at the heel. You get a low production in the horizontal well next station, and a little bit more at the toe. So this is a typical production pattern for horizontal wells, and it's the reason that's motivated this project, because depending on the diameter, this curve can become flat or more accentuated. Este es un típico gráfico de producción en función del largo del pozo, porque esto es un gráfico de pozos horizontales.
Entonces podemos observar que en la parte izquierda tenemos una alta producción, producto de que está iniciando el pozo, luego tiene una caída de presión a lo largo del pozo y finalmente tiene un incremento en la parte final, producto de lo mismo, la acumulación de petróleo a los lados. Este es un clásico ejemplo de pozo horizontal y podemos observar que se acerca bastante la curva del software comparada con las otras simulaciones. Another thing is, you can see that about 70% of the production is obtained by first 300 meters. And so the question is for the petroleum industry, is it worth to make a well of 800 meters if 70% of the production comes from the first 300 meters? Entonces, importancia de este tipo de simulaciones es lo que podemos observar en este gráfico. Se puede observar que aproximadamente el 70% de la producción o de la producción neta del campo está hasta o más o menos hasta los 300 metros de longitud del pozo horizontal. Entonces aquí se toman decisiones importantes porque es necesario realmente tener un pozo de 800 metros cuando el 70% de la producción está en los primeros 300 metros. Entonces este tipo de simulaciones ayuda a tomar decisiones importantes que ahorran dinero y generan mayor productividad. So here we also have different graphs of the production curve. Aquí tenemos diferentes gráficos de producción, la comparación de las pruebas. Go back, please. I want to say one last thing. Is that una diapositiva para atrás, por favor. Gracias. It's a time comparison. So our software with our very optimized finite element run in more or less 3 minutes on a personal computer. Okay? The CFX simulation with Petrobras run took 8 hours on a cluster of 24 computers. So this is the gain you can get from optimizing your numerical computation. Entonces, estas gráficas representan una comparación en términos de tiempo, ya que en las gráficas de la izquierda, para poder generar estas curvas se necesitó aproximadamente 3 minutos. Sin embargo, en las gráficas de la derecha, fue necesario, para poder generar estas gráficas, fue necesario un tiempo computacional de 8 horas. Esa es la diferencia que hay entre ambos simuladores. 8 horas y 24 procesadores. 8 horas y 24 procesadores. One thing is important to understand is that the finite element method is a method which has been developed by engineers to solve real-life problems. Uno de los principales objetivos de los elementos finitos es para resolver problemas de ingeniería, para resolver problemas prácticos de ingeniería. So I hope I was able to convince you of the importance of finite element analysis in engineering science, and so hopefully to motivate the students to study the method. Espero con la presentación haberlos convencido de la importancia de los elementos finitos para resolver problemas y espero que me hayan comprendido y que pueda motivarlos de esta presentación a estudiar un poco más acerca de los elementos finitos. In my point of view, and this is what I get from my advisor, the study of the finite element method combines the study of the physical problem, the mathematical model which will approximate that problem, and the computer science part which we require in order to put this on a computer. So that's actually 3 areas which interact. Algo que me convenció a estudiar el método de elementos finitos es la relevancia de la investigación, donde se combinan varios campos de la ingeniería. La parte matemática, de las propiedades matemáticas, la parte de los fenómenos físicos y de la ciencia computacional. Esto fue lo que me motivó a iniciar mis estudios y a meterme o dedicarme a esta área de la ingeniería. So finally, at our laboratory in UNICA, we developed research in developing innovative finite element algorithms to solve engineering problems more efficiently.
Y finalmente, en nuestro laboratorio de mecánica computacional en Campinas, Brasil, desarrollamos investigaciones para poder desenvolver métodos innovadores o algoritmos innovadores en función de métodos de los elementos finitos para resolver diferentes tipos de problemas de ingeniería y de manera más eficiente. El siguiente, por favor. And I have to finish my slide by acknowledging financial support by Agência Nacional de Petróleo do Brasil, Petrobras. CNPq is our funding agency for scientific research in general, and FAPESP is the State of São Paulo agency for financing research. Y debo finalizar mi exposición agradeciendo a las personas o a las compañías que hicieron posible estas investigaciones. La primera es la ANP, que es la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, y a Petrobras, también a la empresa CNP, y finalmente a FAPESP, que es una agencia estatal que ayuda con dinero a las universidades para realizar este tipo de investigaciones. Gracias.